Los medios llevan días diciendo que Sheinbaum va a Barcelona a una cumbre anti-Trump, que México se está alineando contra Estados Unidos, que la presidenta va a España a construir una coalición de líderes progresistas contra el gobierno de Washington. Eso es lo que los titulares dicen. Y esta mañana, en su conferencia matutina, Sheinbaum respondió, con nombres, con fechas, con los detalles exactos de a qué va y a qué no va, y con algo que nadie esperaba escuchar con esa claridad, la distinción entre dos reuniones completamente diferentes que los medios han estado mezclando como si fueran la misma cosa. Pero hay más, porque detrás de ese viaje a Barcelona hay una historia que tiene 500 años de profundidad, una historia que involucra conquistas, cartas de reyes, exposiciones de arte indígena en museos europeos y un momento diplomático que, según analistas de política exterior, no tiene precedente en la historia moderna de la relación entre México y España. Y Sheinbaum lo explicó todo con una precisión que los medios que cubrieron el evento no transmitieron completa. En Noti MX sí lo vamos a hacer, quédate hasta el final, porque la última pieza de esta historia conecta el viaje a Barcelona con algo que está ocurriendo en México ahora mismo y que cambia la forma en que entiendes la política exterior de este gobierno. Suscríbete a Noti MX para no perderte ninguna actualización. Comencemos por el principio, por el malentendido que generó toda la confusión. En Barcelona están ocurriendo dos reuniones distintas en días cercanos, y los medios, tanto mexicanos como internacionales, las han estado presentando como si fueran una sola. La primera es una reunión de movimientos progresistas internacionales, un foro de partidos, organizaciones y líderes de izquierda de distintos países del mundo. A esa reunión asisten representantes políticos, activistas, académicos. Algunos jefes de Estado también van, y sí, esa reunión tiene un perfil claramente crítico de las políticas más conservadoras que dominan algunos gobiernos occidentales en este momento. Sheinbaum fue explícita en su conferencia matutina, según las grabaciones disponibles de la misma. A esa reunión ella no va. México está representado en ese foro por Alicia Bárcenas, secretaria de Semarnat, quien fue invitada a título personal por su trayectoria en la CEPAL y su expertise en temas ambientales, no como representante del gobierno mexicano en una cumbre política. La segunda es una reunión de jefes de Estado, un formato completamente diferente, con una agenda diferente, con una composición diferente. En esa reunión de jefes de Estado estarán, según la información que Sheinbaum compartió en su conferencia, el presidente de Uruguay, el presidente de Brasil, Lula da Silva, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente de España, Pedro Sánchez, el presidente de la Comisión Europea, representantes del Caribe y Sheinbaum como representante de México. Esa es la reunión a la que va la presidenta de México. Y cuando Sheinbaum describe esa reunión, la descripción que usa es muy específica y deliberada. No es una cumbre anti-Trump, es una reunión por la paz. Esa distinción no es semántica, es política y tiene implicaciones concretas que vale la pena analizar con cuidado. Hay una razón muy concreta por la que Sheinbaum fue tan explícita en aclarar que la reunión de Barcelona no es anti-Trump. Y esa razón no tiene nada que ver con simpatía hacia el presidente estadounidense. Tiene que ver con la posición de México en el tablero geopolítico actual. México es el socio comercial número 1 de Estados Unidos. El intercambio comercial entre los dos países supera los $700,000 millones anuales, según datos verificables de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Las cadenas de suministro de la industria automotriz, electrónica y agrícola de ambos países están integradas de una manera que hace que cualquier deterioro serio de la relación bilateral tenga consecuencias económicas inmediatas para millones de familias de ambos lados de la frontera. En ese contexto, posicionarse públicamente en una reunión como líder de una coalición anti-Trump tendría costos muy concretos, no solo diplomáticos, económicos, en los mercados, en las negociaciones del TMEC, en la percepción de las empresas que deciden dónde invertir. Sheinbaum lo ha dicho consistentemente desde que asumió la presidencia y lo repitió en esta conferencia según las grabaciones disponibles. México respeta al presidente Trump como jefe de Estado de Estados Unidos. Hay decisiones que él toma con las que México no está de acuerdo y lo dice con claridad, pero eso es diferente a construir una postura de confrontación como proyecto político. Esa postura, según analistas de política exterior consultados por medios como Foreign Affairs y el Financial Times, es exactamente la que le ha permitido a México mantener una relación funcional con Washington, mientras simultáneamente defiende sus posiciones en temas de soberanía, aranceles y seguridad. La doctrina Estrada que Sheinbaum mencionó explícitamente en esta conferencia es el marco histórico de la política exterior mexicana, no intervención en asuntos internos de otros estados, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de los conflictos. Ese marco no es compatible con una postura de confrontación bilateral explícita, y Sheinbaum lo está aplicando con una consistencia que analistas de relaciones internacionales describen como notable en el contexto de presiones que habitualmente llevan a los gobiernos latinoamericanos a elegir bandos más claramente. Entonces, si no es anti-Trump,
¿Qué es exactamente la reunión a la que va Sheinbaum? La presidenta usó una frase que merece ser analizada en su dimensión completa: una reunión por la paz mundial y la recuperación del origen de la Carta de las Naciones Unidas. Eso no es retórica vacía, tiene un contenido político muy específico que vale la pena desmenuzar. La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, establece principios que durante décadas fueron el marco del orden internacional: igualdad soberana de los estados, prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, solución pacífica de las controversias, no intervención en los asuntos internos de otros países. Esos principios han sido, en distintos momentos de la historia reciente, violados o ignorados por actores poderosos cuando sus intereses lo requerían. La invasión de Irak en 2003, las intervenciones en Libia, los conflictos en Siria y más recientemente la guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza. Cuando Sheinbaum habla de recuperar el origen de la Carta de las Naciones Unidas, está hablando de algo muy concreto: la defensa del multilateralismo frente al unilateralismo, la defensa del derecho internacional frente a la lógica del más fuerte, la defensa de la soberanía de los pueblos frente a las intervenciones externas. Ese posicionamiento no es neutral en el contexto actual, pero tampoco es una confrontación bilateral con ningún gobierno específico. Es una postura de principios que México puede sostener con credibilidad histórica porque la doctrina Estrada tiene décadas de consistencia en la política exterior mexicana. Y en el contexto donde Trump planteó públicamente escenarios de intervención militar en México, esa postura tiene también una dimensión de protección soberana que cualquier observador puede identificar. Aquí es donde la historia se vuelve más profunda y más cinematográfica, porque Sheinbaum no va a Barcelona solo a una reunión de jefes de Estado sobre paz mundial. Va también a continuar un proceso diplomático con España que tiene 500 años de historia en el fondo y que en los últimos 2 años ha dado pasos que analistas de relaciones bilaterales describen como inéditos. Para entender qué significa ese viaje necesitas el contexto completo. Durante el gobierno de López Obrador, México envió una carta al rey de España y al Vaticano pidiendo una disculpa formal por los hechos ocurridos durante la conquista del siglo XVI, los asesinatos, la esclavitud, las atrocidades documentadas históricamente, la destrucción de civilizaciones que habían existido durante siglos. España rechazó esa petición, se sintió ofendida en lugar de abrir un diálogo. La relación bilateral se enfrió de manera notable. El gobierno español y algunos medios europeos lanzaron críticas al gobierno mexicano. Cuando Sheinbaum asumió la presidencia, heredó esa tensión y eligió una estrategia diferente para manejarla, no de retroceso en el principio, pero sí de método diferente para avanzar hacia el mismo objetivo. La estrategia fue la cultura. Sheinbaum lo explicó en detalle en su conferencia matutina y es uno de los pasajes más reveladores de sus declaraciones porque muestra una inteligencia diplomática que los titulares nunca capturan. En conversación con el embajador Quirino, la pregunta que se hizo fue simple y poderosa: ¿cómo hacemos que el pueblo español, no solo el gobierno, entienda la grandeza de las culturas indígenas de México y lo que significó la conquista para esos pueblos? La respuesta no fue una declaración diplomática, no fue una demanda formal, fueron exposiciones. 2 exposiciones llevadas a España, una sobre mujeres indígenas, otra del Museo de Antropología de México, una de las colecciones más importantes del mundo prehispánico. Según las declaraciones de Sheinbaum, verificables en las grabaciones de su conferencia, esas exposiciones fueron muy visitadas y generaron algo que ninguna carta diplomática había logrado generar: una reacción del propio gobierno español y del rey. El canciller español emitió una declaración que, según Sheinbaum, fue la primera vez en la historia de la relación bilateral en que un funcionario del gobierno de España habló de los abusos cometidos durante la conquista y de la necesidad de ver esa historia de manera diferente. Y después el rey de España visitó una de las exposiciones y en ese contexto, a su manera, reconoció que hubo abusos. Hay que ser precisos aquí. No fue una disculpa formal del Estado español en los términos que México había pedido originalmente. Sheinbaum fue honesta al respecto en su conferencia, pero sí fue, según su evaluación, un movimiento significativo desde una posición de silencio absoluto, y fue ese movimiento el que la llevó a tomar la decisión de viajar a Barcelona. Esta es una de las partes más reveladoras de las declaraciones de la presidenta en su conferencia y merece ser analizada con cuidado porque muestra cómo funciona la toma de decisiones en política exterior cuando se hace con método y no con impulso. Sheinbaum fue directa al respecto según las grabaciones de su conferencia. Si no hubiera habido ninguna acción de reconocimiento por parte del gobierno español o del rey, probablemente no habría hecho el viaje. El viaje tiene sentido porque algo cambió. No lo suficiente, no en los términos que México pidió originalmente, pero algo. Las 2 exposiciones, la declaración del canciller, la visita del rey. Esas 3 cosas juntas crearon las condiciones para que un viaje tuviera un propósito concreto: continuar el diálogo desde una posición donde México está siendo reconocido como lo que es, un país con una civilización milenaria, con culturas indígenas que produjeron arte, arquitectura, matemáticas, astronomía y sistemas de organización social que el mundo todavía estudia. La lógica de Sheinbaum, según sus propias palabras, es que reconocer la grandeza de los pueblos indígenas del pasado es también reconocer a los pueblos indígenas que viven hoy en México, a los
millones de personas que hablan lenguas originarias, que mantienen tradiciones culturales, que en muchos casos son las comunidades con más rezago económico y más historia de discriminación institucional. Ese vínculo entre la diplomacia histórica y la justicia social contemporánea es lo que convierte este viaje en algo más que un evento de agenda internacional. Hay un elemento de esta historia que Sheinbaum mencionó con una honestidad que vale la pena destacar, porque mostró la complejidad real de la situación sin simplificarla. La presidenta señaló que quienes no están de acuerdo con el reconocimiento de los abusos de la conquista son principalmente los sectores de la derecha española, los que mantienen la narrativa histórica de que los españoles llegaron a América a civilizar pueblos atrasados. Esa narrativa existe, tiene representantes en partidos políticos, en medios de comunicación y en sectores académicos de España, y genera una resistencia real a cualquier reconocimiento oficial de responsabilidad histórica. Lo que Sheinbaum está haciendo en la lectura de analistas de historia y relaciones internacionales es una estrategia de largo plazo que no busca convertir a la derecha española, busca cambiar la conversación en el conjunto de la sociedad española, empezando por las instituciones culturales y los ciudadanos que visitaron las exposiciones. Es el mismo principio que ha funcionado en otros procesos de reconciliación histórica en el mundo. El cambio cultural precede al cambio político. Cuando la mayoría de la sociedad acepta una narrativa histórica diferente, la presión sobre las instituciones para reflejar esa narrativa en acciones formales aumenta. Ese proceso toma tiempo, mucho tiempo, y no hay garantía de que llegue al resultado que México busca en términos de una disculpa formal del Estado español. Pero es, según analistas de diplomacia cultural consultados por medios especializados, significativamente más efectivo que el enfrentamiento diplomático directo que generó la Carta de 2019. Aquí hay un elemento del viaje de Sheinbaum a Barcelona que prácticamente ningún medio cubrió y que, cuando lo entiendes en su contexto, cambia la forma en que ves la dimensión real de este viaje. Además de la reunión de jefes de Estado y de las reuniones bilaterales con los presidentes de España, Brasil, Colombia y Uruguay, Sheinbaum tiene agendada una visita al Centro de Supercomputación de Barcelona. No es una visita de protocolo, es una visita con contenido técnico específico. Según las declaraciones de la presidenta en su conferencia, México tiene un convenio activo con ese centro de supercomputación. Datos de agua, datos meteorológicos y otros conjuntos de información crítica del gobierno mexicano se están procesando en esa infraestructura computacional para generar modelos que ayudarán a México a tomar mejores decisiones en gestión hídrica y meteorología. En un país donde la gestión del agua es uno de los desafíos más urgentes, donde ciudades como Monterrey han vivido crisis de desabasto severas y donde el cambio climático está alterando los patrones de lluvia de forma que los modelos tradicionales no capturan bien, ese tipo de cooperación técnica tiene implicaciones prácticas muy concretas. Sheinbaum es doctora en ingeniería energética, tiene publicaciones académicas sobre cambio climático. Cuando ella va a visitar una supercomputadora no es para una foto, es porque entiende exactamente qué está haciendo esa infraestructura y qué puede significar para la gestión pública en México. Ese detalle del viaje, aparentemente menor en el contexto de los grandes titulares diplomáticos, dice algo sobre el tipo de presidente que Sheinbaum está siendo. Una que mezcla la alta política con la gestión técnica porque entiende que la segunda es lo que hace que la primera tenga impacto real en la vida de las personas. Además de la reunión plenaria de jefes de Estado, Sheinbaum tiene agendadas reuniones bilaterales específicas que vale la pena analizar una a una. Con Pedro Sánchez, presidente de España. Esta es la reunión más cargada simbólicamente, por razones obvias dado el contexto histórico que analizamos. Será la primera reunión bilateral de alto nivel entre los dos gobiernos en un periodo de tensión que lleva varios años. Lo que se diga en esa reunión y sobre todo lo que se comprometan a hacer será observado con atención por quienes siguen el proceso de reconciliación histórica entre los dos países, con Lula da Silva, presidente de Brasil. Brasil es la economía más grande de América Latina. Su relación con México define en gran medida el peso que la región puede tener en foros internacionales. Los dos presidentes comparten una visión de desarrollo que combina apertura económica con agenda social. La coordinación entre México y Brasil en el plano internacional es uno de los factores que más puede amplificar la voz de América Latina en este momento. Con Gustavo Petro, presidente de Colombia, una relación que tiene una historia de diálogo documentado y que en el contexto de la cumbre tiene relevancia particular por la postura de Petro sobre Medio Oriente, la transición energética y la soberanía latinoamericana que analizamos en el video anterior de este canal, con el presidente del gobierno de la Unión Europea. Esta es quizás la reunión más significativa en términos de la agenda económica de México. La Unión Europea es el tercer socio comercial de México y el Acuerdo de Libre Comercio México-UE, que está en proceso de modernización, es uno de los instrumentos diplomáticos más importantes para la diversificación económica que el gobierno mexicano está buscando. Con representantes del Caribe, una región que comparte con México lazos históricos, culturales y económicos y que en el contexto del impacto del cambio climático enfrenta algunos de los desafíos más urgentes de cualquier región del mundo. Cada una de esas reuniones tiene su propia agenda, sus propios objetivos y sus propias implicaciones, y en conjunto dibujan el mapa de relaciones que México está construyendo en este momento.
Llegamos al análisis que conecta todos los elementos de este episodio con algo más amplio. El viaje a Barcelona, visto en su totalidad y no solo en el titular de cumbre anti-Trump que los medios usaron, es una ilustración muy clara de cómo funciona la política exterior de Sheinbaum. Tiene tres características que analistas de relaciones internacionales identifican consistentemente. La primera es la precisión. Sheinbaum distingue con cuidado entre lo que México hace y lo que no hace, entre a qué reunión va y a cuál no, entre qué significa respetar a un gobierno con el que se tienen diferencias y qué significa someterse a ese gobierno. Esa precisión evita los malentendidos que en diplomacia pueden costar mucho. La segunda es la paciencia estratégica. El proceso con España es el mejor ejemplo. En lugar de mantener la confrontación que no estaba produciendo resultados, se encontró un método diferente, las exposiciones culturales, que generó movimientos sin sacrificar el principio. Eso requiere la capacidad de pensar en plazos más largos que el ciclo de noticias de una semana. La tercera es la coherencia entre la agenda doméstica y la exterior. Los pueblos indígenas que Sheinbaum defiende en la conversación con España son los mismos pueblos cuyos derechos el gobierno está intentando fortalecer dentro de México. La soberanía que defiende frente a Washington es la misma soberanía que fundamenta las decisiones de política económica interna. No hay contradicción entre el discurso exterior y el interior porque provienen del mismo marco de valores. Esa coherencia, según analistas de política consultados por medios como Nexos y Este País, es uno de los activos más importantes que tiene cualquier gobierno para construir credibilidad tanto adentro como afuera. Quiero que te lleves algo muy concreto de este análisis. Cuando los medios dicen que Sheinbaum va a una cumbre anti-Trump, están tomando la parte más fácil de vender y perdiendo todo lo demás. Están perdiendo la distinción entre dos reuniones completamente diferentes que tienen propósitos diferentes. Están perdiendo la historia de 500 años que Sheinbaum lleva en la maleta cuando viaja a España, las exposiciones de arte indígena en museos europeos, la declaración del canciller español que nunca antes había ocurrido, la visita del rey a una exposición de culturas prehispánicas, el proceso lento pero real de un reconocimiento que parecía imposible hace apenas unos años. Están perdiendo la visita a la supercomputadora de Barcelona, donde datos críticos del gobierno mexicano se están procesando para tomar mejores decisiones sobre agua y clima. Están perdiendo el mapa de relaciones bilaterales que Sheinbaum está construyendo con Brasil, Colombia, España, la Unión Europea y el Caribe. Un mapa que diversifica los vínculos de México en un momento donde la dependencia exclusiva de una sola relación bilateral tendría costos enormes. Y están perdiendo algo que Sheinbaum dijo con una claridad que merece ser repetida. México va a Barcelona representando al pueblo mexicano, a sus culturas, a sus lenguas, a sus pueblos originarios, a los valores que provienen de esa historia larga y compleja que no empieza en 1521 y no termina en 2026. Eso no es anti-Trump, es México siendo México, con toda su historia y con toda su ambición de decidir su propio lugar en el mundo. En Noti MX vamos a seguir esta historia con la misma precisión con la que la analizamos hoy. Cuando Sheinbaum regrese de Barcelona, vamos a reportar qué ocurrió exactamente, qué se acordó, qué quedó pendiente y qué significa para México, con los hechos verificados, con el contexto que los titulares no te dan y con la honestidad de decirte siempre cuándo algo es un hecho confirmado y cuándo es análisis o interpretación. Suscríbete a Noti MQ si quieres ese tipo de cobertura de forma continua. Activa la campanita. Comparte este video con alguien que haya visto el titular de cumbre anti-Trump y merezca la historia completa. Y dinos en los comentarios, ¿crees que la estrategia de las exposiciones culturales puede lograr lo que la carta diplomática de 2019 no logró? ¿O crees que España nunca va a ofrecer una disculpa formal sin importar qué haga México? Queremos leer tu análisis. Esto fue Noti MX. La política exterior de México se está escribiendo ahora mismo y nosotros vamos a estar aquí para contártela completa, sin el ruido que distorsiona y sin el contexto que falta. Nos vemos en el próximo video.